Dios les bendiga, mis hermanos. Me alegra verlos. Bienvenidos a los hermanos, a los amigos que nos visitan. Qué bueno que están acá. Qué bendición poder compartir como iglesia, alabarle juntos, ¿verdad? Una bendición también ver a hermanos que quizás por algunas razones se habían ausentado. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y llegó el momento, vamos a estudiar su palabra. Hoy es un cierre del telón y el domingo que viene se abre el telón. Hoy se va a cerrar un tema, un ciclo de enseñanza que tiene que ver acerca del servicio como tal. Y la semana que viene inicia un nuevo tema que tiene que ver directamente con el diaconado. Tiene relación las dos palabras, los dos términos, pero hasta ahora hemos estudiado el servicio, ¿verdad? ¿Usted recuerda los sermones que se han dado? ¿Recuerda las enseñanzas? ¿Quién puede recordar los títulos o por lo menos de qué se trata? La de la semana pasada, ¿de qué se trataba? Ajá, del hermano Gallo, ¿verdad? El ejemplo de hospitalidad, de servicio, de obediencia, ¿verdad? Del hermano Gallo. Ajá. ¿Qué más hemos hablado acerca del servicio? Ajá. Que el amor, que es un gozo servir por amor y con amor a los hermanos, ¿verdad? También hablamos acerca del servicio y el sacrificio, ¿verdad? El servir requiere sacrificio. Y también hablamos algo más acerca del servicio. ¿Quién recuerda? El primer tema se llamaba la ambición transformada. Cómo la ambición se transforma en servicio, la ambición de los discípulos. Yo quiero sentarme ya a la diestra tuya, le decían los discípulos a Jesús cuando estés en la gloria. Pero Jesús le dijo, mira, tienen que servirse los unos a los otros. Entonces, mis hermanos, ya hablamos mucho acerca del servicio. Y es que el servicio, como tema general, para hacer un resumen, el servirnos los unos a los otros o el servicio es una cualidad universal de los creyentes. Eso no es para cierto grupo de personas. El servicio es una cualidad universal para todos los creyentes. Y hoy vamos a cerrar también con ese tema. Ya a partir de la semana que viene se va a hablar del diaconado, porque el diaconado es mostrado en la Biblia como un oficio, como una función en el cuerpo. Nosotros acá no tenemos diáconos en la iglesia aún. Y por eso estamos estudiando el tema, porque cuando revisamos la Biblia, los diáconos aparecen como una función. Lo veremos en 1 Timoteo 3, que habla de los obispos, y abajo dice los requisitos de los diáconos. Entonces parece que en la mente de Dios, lo que vemos en la iglesia, ellos tenían obispos, pastores, ancianos, que son los pastores que tenemos acá, pero también tenían diáconos. Pero hoy vamos a cerrar el tema del servicio que nos involucra a toditos, a todos los que estamos acá. Y la pregunta que queda por responder es, ¿para qué yo sirvo? ¿Para qué servimos? ¿Para qué servimos en la iglesia? La hermana María dice, para agradar a Dios. ¿Para qué servimos? ¿Cuál es el propósito de servir en la iglesia, de servirnos los unos a los otros? Ya vamos a empezar con el sermón. El tema que vamos a tratar se encuentra en Efesios 4, del 1 al 16. Y yo le voy a pedir que lo leamos, pero que usted esté atento allí porque es un pasaje largo. Y usted pueda pensar, mientras vamos leyendo, en que ese pasaje habla de dos temas centrales. Cuando vamos leyendo, intente ver cuáles son los temas de los que habla ese pasaje. Entonces vayamos a Efesios 4, del versículo 1 al 16. ¿Lo tenemos? Leemos así, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, el cual es por todos, y el cual es en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió,
¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, es un texto largo, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver que este capítulo 4 de Efesios, que es la parte práctica de Efesios, ya a partir del capítulo 4 es la parte práctica, él habla acerca de qué. Hay dos temas centrales, mi hermano, en esta parte del capítulo, y los dos temas son la unidad y el crecimiento en la iglesia. Los dos temas son la unidad y el crecimiento de la iglesia. La unidad lo podemos ver del versículo 1 al versículo 11, y el crecimiento lo podemos ver del versículo 12 al versículo 16. Entonces Pablo, cuando empieza a hablar en la parte práctica de la iglesia, él empieza con la conducta de los cristianos en la iglesia. Y así es como empieza el versículo 1. Yo pues preso en el Señor, Pablo estaba preso, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuiste llamados. Ustedes tienen que andar de una manera. Los cristianos debemos andar de una manera que se nota que somos cristianos. Y en el versículo 3 nosotros podemos ver ese llamado a servir en unidad y para el crecimiento de la iglesia. Nosotros podemos ver en el versículo 3 que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, esos versículos del 1 al 11 nos hablan de la unidad, dice que somos uno, que es un solo cuerpo, un espíritu, y vamos a verlo entonces en principios. La iglesia tenemos el llamado de ser solícitos en guardar la unidad. Tenemos el llamado del Señor de guardar la unidad. Solícito, la palabra solícito tiene que ver con ocuparse en algo. Otras versiones lo dicen de la siguiente manera. Versículo 3. Esfuércense, dice Nueva Versión Internacional. Nueva Traducción Viviente dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Lenguaje actual dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. Entonces, ser solícito significa en esforzarse, en hacer todo lo posible para crear la unidad. El texto dice crear la unidad. ¿Qué dice el texto? Versículo 3. Guardar la unidad. Amado hermano, nosotros, la iglesia, ya somos uno en esencia. Ya estamos unidos en esencia. La cosa es que a veces no parece que estamos muy unidos. Eso es como los matrimonios. Aquí hay muchos matrimonios, pero hay unos matrimonios que lucen más unidos que otros. Pero ¿dejan de ser matrimonio por no lucir tan unidos? Siguen siendo matrimonio. Nosotros tenemos una unión con Cristo y una unión entre nosotros que ya está realizada, ya está hecha. Sin embargo, tenemos un llamado a guardar esa unidad. Esa unidad que ya tenemos, debemos guardarla. La unidad en esencia ya existe, ya nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sin embargo, muchas veces la unidad se ve afectada, ¿por qué? Por lo que dice en el versículo 1, en el versículo 2. La humildad, la mansedumbre, la falta de soportarnos, la falta de paciencia. La unidad se ve afectada por esas cosas. Si usted está casado o si vive en un núcleo familiar, usted sabe que si en su familia o usted o en su miembro de su familia hay orgullo, eso más bien separa, ¿o no?
¿El orgullo separa o une? La falta de mansedumbre, la palabra mansedumbre tiene que ser como un caballo mansito. ¿Qué han visto un caballo brioso? Hermano que conoce de caballo. Es un caballo que es indomable. Entonces a veces nuestras actitudes ásperas, nuestros tratos, nuestro carácter, provoca ¿qué? Alejarse, la separación. En cambio, debemos ser mansos. El soportarse. A veces no soportamos a las personas. A veces no aguantamos. Estamos ahí a toque, como decimos. Entonces, esas actitudes, la falta de paciencia con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, produce separación. En vez de unirnos, nos aleja. Entonces, hermano, por eso es que Pablo empieza hablando de esos temas, porque Pablo sabe, Pablo es un ser humano. Pablo sabe que en la iglesia, a pesar de que son uno, estas actitudes nos separan. Y yo no sé si usted ha tenido o tiene actitudes así, o en su corazón, o hermanos contra usted. Pero nosotros tenemos que erradicar el orgullo, el ser briosos, bravos, el ser impacientes de nuestras relaciones. En medio de la iglesia debemos ser pacientes, amorosos, mansos. Porque haciendo eso nosotros estamos guardando el vínculo de la paz. Lo que dice el versículo 3. Es como la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, mis hermanos, nosotros leemos 1 Corintios, y es una iglesia con todos los dones. Capítulo 1 habla de que ellos habían sido enriquecidos con muchos dones y tenían muchas habilidades. Pero Pablo le habla acerca de que ellos tenían preferencia por los líderes. Pablo dice, unos quieren a Cefas, otros quieren a Apolo, otros me quieren a mí, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Mira, pero ninguno de nosotros somos algo, el crecimiento lo da Dios. Entonces esa preferencia por los líderes en la iglesia de Corintios estaba desuniéndolos. Imagínense, ni siquiera la preferencia por los líderes o por cualquier persona en la iglesia es buena. Es bueno, hay que honrar a los líderes, seguirlos, está bien. Pero la preferencia o ese tipo de discriminación hacia otros creyentes genera desunidad. Igual Pablo también habla acerca de que esta iglesia que tenía muchos dones, pero ¿qué pasaba? Eran un desastre. Unos querían hablar en lengua, los querían los dones que eran visibles, pero los dones que eran de servicio más invisibles, los hermanos no lo querían. Lo puede leer en 1 Corintios 12 y en 1 Corintios 13 que habla del amor. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ser una iglesia que a pesar de tener dones, habilidades, nuestra unidad se vea en riesgo. Y eso da temor, porque Dios nos manda a estar unidos. Y nosotros debemos permanecer unidos y guardar la unidad. ¿Por qué? Porque esta unidad que nosotros tenemos no es creada por nosotros. ¿Sabía eso usted? Esta unidad que tenemos no es creada por nosotros. No es que nosotros somos muy chéveres y empezó uno a acercarse, vamos a hacer una iglesia, llegaron los pastores, vamos a hacer una iglesia. Sí, bueno, nosotros somos chéveres, somos amigables, somos amorosos. Vamos a empezar a llamar a personas para hacer un grupo, un club, donde nos tratemos bien, donde seamos amistosos, donde nos ayudemos. No. La iglesia no empezó así. La iglesia empezó con el Señor Jesucristo, estableciendo su iglesia, muriendo en la cruz del Calvario para salvar a sus redimidos, para llamar a los que no eran hijos y adoptarlos como hijos suyos y hacerlos su familia. Y nosotros somos la familia de Dios porque Dios nos adoptó. Cuando no éramos pueblo, Dios nos hizo pueblo. Cuando no éramos nación, Dios nos hizo nación. Entonces, hermano, esta unidad, lo que dice en el versículo 4 en adelante, dice que nosotros somos ¿qué? Leamos. Un cuerpo, un espíritu. Fuimos llamados a una misma esperanza. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos un Dios, un Padre. ¿Qué más? Él está sobre todos nosotros, por todos y en todo. Hermanos, nosotros tenemos esas cosas en común. Nosotros permanecemos y buscamos la unidad porque ya nosotros en esencia somos uno. En esencia, en el fondo, por usted la sangre de Cristo corre. El Señor murió por usted y lo que nos vincula a usted y a mí es que Jesucristo murió por usted y Jesucristo murió por mí y nosotros somos hermanos. Y cuando vayamos al cielo nosotros vamos a estar ahí juntos. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios. Somos hermanos. Hermano, este vínculo va más allá del vínculo sanguíneo y familiar.
Este vínculo es un vínculo que ha creado el Señor con su propia sangre, derramando su sangre para reconciliarnos con Él. Este vínculo es un vínculo preciado. Por eso, la iglesia local, la iglesia, no podemos despreciarla. Nosotros no podemos despreciar a los hermanos. ¿Sabe por qué? ¿Dónde uno ve más ese vínculo? Los hermanos, las personas que se han ido del país en algún momento y se encuentran por allá con otro cristiano o van a una iglesia por allá y saben que son cristianos. ¿Usted cómo se siente? En familia, en casa. ¿Por qué? Porque hay un solo bautismo, una misma fe, un mismo Señor. Él es su hermano, a pesar de que comen distinto, tienen cosas distintas, son hermanos en esencia. Hermanos amados, eso es lo que nos hace ser hermanos en la fe. Como iglesia local, nosotros debemos tener ese mismo sentir. Todas estas bendiciones, mis hermanos, nos fueron dadas, nos fueron otorgadas. Ninguno se lo ganó por su mérito, ninguno se puede gloriar, bueno, yo soy hijo de Dios y bueno, yo soy más amado que tú. No puede. ¿Por qué? Porque Dios nos amó a todos con amor eterno, con el amor de Cristo. Nadie puede alardear de nada porque dice que Dios es sobre todos, es por todos y actúa en medio de todos. Y usted dirá, bueno, sí, actúa a través del pastor, ciertamente. El pastor cuando habla, esas predicaciones son buenas. Pero también actúa con el hermanito que acaba de creer. Sí, actúa ahí. Hermano, el valor de los creyentes no tiene que ver con su experiencia, no tiene que ver con los años que tenga en la fe. El valor de los hermanos no tiene que ver con cuán sabio o falto de sabiduría es. Cristo murió por él, es mi hermano en Jesús. Él tiene debilidades igual que yo. Él le falta madurar áreas quizás que a mí ya yo tengo madura, pero en esencia es mi hermano. Es como cuando nosotros tenemos un hermano. Nosotros a veces tenemos hermanos y peleamos con los hermanos o le tenemos diferencias. Eso pasa. Pero cuidado que alguien se mete con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros salimos al rescate, vamos, defendemos, buscamos, ayudamos. Porque al final es nuestra sangre, es la carne, es la sangre que pasa por nuestras venas. Imagínense nosotros como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo. Debería ser aún mayor. Entonces, mi hermano, nosotros debemos persistir, no en estas actitudes que dice aquí, en tratarnos con humildad, con mansedumbre, soportarnos y ser pacientes. Así guardamos esta unidad. Y aquí es un reto, porque en esta era las pantallas han suplantado los rostros. ¿Quiénes creen que eso es así? Muchas veces las pantallas han tomado el lugar de los rostros y podemos estar reunidos, pero con nuestra mente no aquí. Podemos estar en una misma mesa, pero con nuestra mente no aquí, sino aquí, en el teléfono. ¿A quién le ha pasado? En esta era es muy común, donde ya el relacionarnos es difícil, no sabemos relacionarnos. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos por aquí. Y hablamos por aquí y compartimos quizás nuestras necesidades por aquí, por el teléfono. Pero hermano, Dios creo y estoy seguro que quiere que nosotros vivamos una relación de iglesia cercana. Que tengamos la capacidad de relacionarnos y decir, hermano, no estoy bien aquí, ayúdame. O te necesito, hermano, te amo. No solo por aquí, por el teléfono. Nosotros, los que somos jóvenes, que tenemos TikTok, tenemos todo ese poco de cuenta. ¿Cuántas veces esas cosas no toman el lugar de las personas? Debemos, hermano, reflexionar en cómo esos aspectos, esas cosas que ahora son nuevas para nosotros, nos desunen. Hay una reunión familiar y parece que la reunión es por WhatsApp, porque todos tienen la cabeza en el teléfono. Pasa, ¿verdad? Nosotros lo hemos hecho con algunos ejercicios. Mira, nadie usa el teléfono, el que usa el teléfono pierde y brinda algo. Entonces, hermanos, vamos a ponerlo en práctica. La unidad tiene que ver con eso, con estar presente. Sigamos entonces. Pablo sigue diciendo en el versículo 7, que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en el versículo 11 dice,
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermano, la unidad no significa uniformidad. Ser unidos en Cristo no significa que somos iguales. Y esta es una realidad que debemos entender. Somos distintos. Somos distintos en carácter, en temperamento, pero Pablo dice aquí que somos distintos también en dones y en ministerios o oficios. A pesar de esa diferencia, nosotros debemos guardar la unidad. Ese es el sentido de este pasaje. El sentido de este pasaje, Pablo está diciendo, mira, ve, ustedes son distintos. Jesús les dio dones a ustedes conforme a la medida de su gracia, versículo 7. Cada uno de nosotros, ¿quiénes? Algunos. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo ha dado dones a sus hijos, a los creyentes. Los ha repartido como quiso. A algunos le dio varios, a otros le dio unos que son más visibles que otros. Unos son pastores, otros son evangelistas, unos fueron apóstoles, otros fueron profetas en su tiempo. Pero todos son la iglesia de Cristo. Y eso es lo importante, la unidad en medio de esta diversidad. ¿Lo vemos? A pesar de ser distintos y de tener distintos ministerios, oficios, Dios quiso darnos dones y oficios distintos a la iglesia. Y yo quiero recordar aquí que los dones son habilidades, no son habilidades innatas. Es decir, no es que usted cuando nació, usted era diestro, no sé, con la pintura. Y usted dice, mire, este es el don que Dios me dio, la pintura. No. Eso es una habilidad con la que Dios lo creó y está bien. Pero los dones a los que se refiere aquí son dones espirituales. Son habilidades divinas, dadas por el Espíritu Santo cuando uno creyó para la edificación de la iglesia. Cuando Dios nos salvó y nos dio su Espíritu Santo, nos dio, ¡pum!, los dones. Y con esos dones, esas habilidades especiales, divinas, podemos nosotros servir a la iglesia. Y los dones están aquí establecidos en la palabra. Y hay diversos dones. Hay don de enseñanza, don de servicio, don de exhortación, don de discernimiento y una cantidad de dones. Don de presidir, que vemos en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Hermano, a todos fuimos dotados con dones por medio de Dios. Y el ser distintos en estas áreas no debe generar diferencia. Bueno, que como el pastor preside y es el que tiene el don de presidir, bueno, él es el más valioso de la iglesia. No, él no es más valioso de la iglesia. Todos tenemos el mismo valor, tenemos distintas funciones y distintas habilidades, distintos llamados, pero todos tenemos la medida de gracia que Jesús nos dio. Lo que pasaba y lo que pasa hoy en día es que a veces nosotros no apreciamos estas diferencias. Es decir, a veces algunos quieren tener un don en específico e incluso en estos tiempos algunos van a una reunión donde reparten los dones. Entonces, ¿quién reparte los dones? ¿La iglesia o Cristo? Cristo. Hermano, no son las personas que reparten los dones. Cristo dispuso con su Espíritu Santo, ¡pum!, esto es lo que va a hacer. Si a usted no le gusta el don que usted tiene, bueno, usted va a tener que hablar con el Señor Jesús. Hermano, el don es una habilidad que te da el Espíritu Santo para hacer algo con eficacia sobrenatural. A mí me pasaba cuando yo había creído, las primeras veces que yo hablé con el pastor para consejería, cuando uno va a sus primeras veces, uno está como que receloso para hablar de algunas cosas, tiene temor, bueno, le voy a mentir en esta parte, no voy a ocultar esto. Y dentro de mí estaba, bueno, pero si le miento y si el Señor se lo dice así, se lo revela así, entonces después quizás algo místico pensaba yo, pero ¿sabe qué, mi hermano? Los dones operan de manera sobrenatural. Eso no es algo natural. Eso no es algo natural, que una persona que no conocía del Señor nada y ahora viene y defiende la fe de una manera impresionante. Felipe, yo puedo decir de algunos hermanos aquí que yo me impresiono cuando lo veo predicar del Evangelio. Dicen unas cosas que yo, ni elaborándome las ideas,
¿Y cómo lo hacen? Él tiene el don de evangelista. Y uno no se da cuenta, pero esos hermanos están aquí sentados. Hermanos que enseñan con una claridad la palabra y uno dice, wow, ahí está el Señor. Hermanos que dan de una manera que uno dice, yo tengo que aprender a dar así. Yo no puedo dar así. ¿Por qué? Es que Él tiene el don. Hermanos, son habilidades dadas por Dios para servirnos. Y sabes que sería bueno, hermano, que cada uno de nosotros supiera qué don tiene. ¿Qué habilidad le dio Dios en especial? Y si usted no sabe hasta el momento, usted diga, hermano, yo no sé qué don tengo, pero yo quiero servir al Señor. Pruébenme, vamos a revisarme, yo quiero hacer algo, yo quiero barrer, quiero hacer algo en mi vida para la obra del Señor. Y ahí vamos a ir descubriendo cuáles son esas áreas de los y dones que el Señor nos ha llamado. Amén. No es que unos valen más que otros. Imagínense todo queriendo, bueno, ser el ojo, para que me vean. Tengo el ojo bonito. Bueno, todos vamos a ser los ojos. ¿Y quién va a ser la boca? ¿Quién va a ser las orejas? ¿Quién va a ser los dedos de los pies? Están adentro de los zapatos. Nadie los ve. Pero sin los dedos de los pies, perdemos equilibrio. Entonces, hermano, todos en la iglesia, con nuestras habilidades, nuestros dones, somos necesarios, somos importantes y nosotros debemos aprender a valorar esa diferencia. Amén. Que el Señor nos ayude a valorar esa diferencia. Todos somos un cuerpo. Imagínese una mano sin uña. Ay, qué feo es eso. Qué feo, pero qué inútil también. Porque ¿cuánto nos protege una uña? Mucho, ¿verdad? De los golpes, para agarrar cosas. Todos somos necesarios. Entonces, a veces preferimos servicios vistosos, pero el Señor ya nos dio los dones. Agradezcámosle a Él por los dones que nos dio. Y hagámoslo bien. Lo que Él nos mandó a hacer, hagámoslo bien. Ahora, lo que sigue hablando a partir del 12 en adelante, habla de crecimiento, mi hermano. El propósito de los dones y de estos ministerios que el Señor dio, estos oficios, el propósito dice así, versículo 12. Él nos dio todas estas cosas, constituyó a pastores, apóstoles, todas estas personas, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El crecimiento y madurez de la iglesia es producto del servicio unido de sus miembros. Hermano, cuando dice en el texto ahí, a fin de perfeccionar a los santos, esa palabra ahí significa completo, maduro. El propósito de que nosotros tengamos diversidad de dones y oficios en la iglesia es que nosotros seamos perfeccionados, seamos maduros. Maduros, usted sabe que cuando usted agarra un aguacate, se cayó, generalmente él debería estar maduro cuando se cae porque está blandito, pero si se cayó socato, se cayó verde, se agarra, lo envuelve y lo envuelve en periódico y lo guarda y él se madura. Dios diseñó todas las cosas para que maduraran con el pasar del tiempo. Las cosas naturales, nosotros vemos un niño está en el vientre, empieza a crecer, se vuelve un adulto, él maduró. La vida cristiana es igual. Dios nos llama desde que nos salva, somos nuevas criaturas, somos niños y empezamos a crecer. Ese debería ser el propósito. Y nosotros en la iglesia tenemos distintos dones y oficios para que ese crecimiento se realice. Es como que la iglesia, el ambiente de la iglesia con todos los dones es el lugar perfecto que Dios diseñó para que nosotros alcancemos la madurez espiritual. Usted no va a alcanzar la madurez espiritual solo por ahí, errante. ¿A quién va a servir usted? ¿A qué hermano va a servir? Si no pertenece a una iglesia, si no se sujeta a un pastor, si no se adoctrina con la palabra, no estudia la palabra con otros creyentes, solo no podemos crecer. Entonces Él constituyó a apóstoles en su momento, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros que son el mismo, para que nosotros seamos perfeccionados en la obra del ministerio. Ese es el propósito, para que nosotros crezcamos. Amén. Los diversos dones en operación en el cuerpo de Cristo nos hacen crecer y madurar. Hermano, los que dirigen, si no existieran los que tienen el don de presidir, entonces uno no sabe cómo sujetarse. Si no existieran esos pastores, generalmente son pastores, quienes dirigen, si no dirigen bien con el don de presidir, entonces uno no sabe
¿Cómo sujetarse bien? Si no tuvieran el don, no deberían ser pastores, porque no tienen el don. Si los que enseñan no tienen el don de enseñar, entonces uno no va a aprender. Si los que son dadivosos, entre comillas, no realmente no ejercen ese ministerio de la dadivosidad bien, entonces uno no aprende. Lo que quiero decir, hermano, es que el don de cada uno de nosotros nos ayuda a crecer. Cuando nosotros vemos hermanos que dan, que dirigen bien, que enseñan bien, que exhortan bien, nosotros aprendemos de ellos. Y nosotros somos objetos también de ellos. Porque nos exhortan a nosotros, nos enseñan a nosotros, aprendemos de ellos. Hermano, la iglesia crece. Nosotros aprendemos de su servicio, aprendemos del oficio de los pastores, aprendemos también de los diáconos, que lo vamos a ver más adelante. Hermanos, somos bendecidos. La iglesia es bendecida con esos dones, porque aprendemos y crecemos. Con su ejemplo, con su pasión, nosotros aprendemos de estos hermanos. Entonces, mi hermano, el propósito de estos dones y de esta unidad es perfeccionarnos, pero hasta una medida, que es lo que sigue diciendo el pasaje. ¿Cuál es la meta del pasaje? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y seguimos leyendo en el versículo 13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, yo quisiera detenerme un poco acá, hablando de los dones y ministerios y su uso. Es que a veces los dones y los ministerios o los oficios que hacemos, en lugar de unirnos, muchas veces nos desunen. Otra vez. A veces las personas o los creyentes que utilizan o mal utilizan sus dones, sus ministerios o sus oficios, a veces generan división en la iglesia. Y esto es un problema, porque los dones no fueron para eso. Los dones no fueron para generar división en la iglesia. Y lo vemos claramente. Un pastor sin oveja. En alguna oportunidad llegó a una reunión acá en la iglesia, una reunión de oración, una persona que él decía ser pastor. Y yo, oye, qué bueno que estás acá. Me extrañó, pero qué bueno que estás acá. Y sí, yo soy pastor, muy bien. ¿Y en qué iglesia pastorea? No, yo no me congrego. Y decía, bueno, ¿y a qué ovejas cuida, pues? Entonces no es cónsono, mis hermanos. Personas que utilizan sus oficios como si fuera un título quizás universitario, que uno sale por ahí, bueno, un ingeniero, uno es administrador y va por ahí sin trabajo, los que no tienen trabajo. Bueno, pero lo que pasa es que el pastorado, el pastor, las personas que sirven en la iglesia, si no están en una iglesia, si no forman parte de una iglesia, no pueden ejercer el oficio. Es como un sirviente sin el objeto de a quien sirve, sin amo. Si tú eres un sirviente, ¿a quién vas a servir? Tú necesitas un pueblo, alguien a quien servir. Entonces, por eso los dones Dios los estableció para ser desarrollados en la iglesia local. Usted debe tener hermanos a los cuales servir, pero debe tener también autoridades a las cuales sujetarse. Porque Dios hace todas las cosas con orden. Entonces nosotros vemos, hermanos, que hay predicadores itinerantes. A veces ha entrado alguien por aquí y empieza a predicar ahí desde la puerta. Predicadores itinerantes que van por ahí predicando. Pero le pregunta, ¿pero quién te envió? No, el Señor. ¿Y a quién te sujeta? ¿Quién rindes cuenta? No, a Cristo. Pues hermanos, nosotros no podemos andar así en la vida. Nosotros nos debemos a una iglesia, nosotros debemos sujetarnos los unos a los otros, nosotros debemos sujetarnos a las autoridades que Dios ha impuso, incluyendo a los pastores. Amén. Este es el concepto, hermano, que Pablo está presentando aquí. Y siempre cuando Pablo habla de los dones en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, él se refiere al cuerpo. Toca el tema de los dones y habla del cuerpo. Ustedes tienen habilidades, pero son un cuerpo, son una iglesia. También vemos que hay personas que buscan desarrollar sus ministerios independientemente. Yo soy bueno en esto, yo me he dado cuenta que tengo este don, me voy a la iglesia. Hermano, pero era en la iglesia. ¿Pero qué pasó? Bueno, porque en la iglesia no me dan chance, o en la iglesia tengo que esperar mucho.
Hermano, pero ¿no te has puesto a pensar por qué hay que esperar? ¿No te has puesto a pensar por qué a veces hay que esperar para servir al Señor? ¿Qué es más importante? ¿Que los otros te vean o estar bien con el Señor? Hermano, nosotros como iglesia, la realidad es que debemos tener celo por quiénes sirven en la iglesia y cómo sirven en la iglesia. Nosotros no podemos, por la necesidad, empezar a que existan siervos y llamar a personas al servicio de Dios. Porque la necesidad solamente no es suficiente. Por necesidad, nosotros, en nuestro tiempo pasado, tuvimos personas que no eran creyentes ministrando al Señor. Para vergüenza nuestra lo digo. Pero el Señor nos rescató de allí. Hermanos, debemos tener celo porque debemos servir al Señor no solamente con lo que hacemos, sino desde el corazón. Garantizar que esas personas en su vida son verdaderos creyentes. Dios los llamó a servir y así lo hagan como Dios quiere. Nosotros no podemos hacerlo por necesidad. Bueno, es que no hay nadie. Bueno, ¿quién? Pon a quien sea, quien pueda predicar ahí, quien dé un mensaje. No, mi hermano. Quien enseña, eso es crucial en la iglesia. Nosotros tampoco podemos hacerlo ganados por nuestras buenas intenciones. Quizás los hermanos que son dadivosos, llega una persona dice, no, yo tengo una necesidad. Ay, bueno, toma todo. No, hermano. Hay que evaluar. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo 3 nos habla de eso. 1 Timoteo 3, si no me equivoco, también el capítulo 5, cuando habla de las viudas. Que ayudemos a las viudas que verdaderamente son viudas. Entonces eso habla, hermano, de que para hacer las cosas en la iglesia, para servir, hay una forma de hacerlo. Debemos hacerlo bíblicamente, respetando que las personas realmente necesiten lo que le vamos a brindar. Entonces, mis hermanos, debemos ser celosos en cuanto a este tema. Debemos servir con nuestros dones, pero debemos hacerlo bien. Amén. El celo implica ser cuidadoso de quienes sirven, de cómo sirven y ayudarlos a hacerlo mejor. Esto no significa, mi hermano, quizás tú estás ahí sentado y dices, hermano, pero yo quiero hacer algo, ¿cuándo yo voy a hacer algo? Hermano, si tú amas al Señor, el Señor te va a llamar a hacer algo y lo vas a hacer por amor al Señor. Pero más importante que hacer, como siempre nos dice el pastor, es ser. Estar bien con Dios. Que tú estés en comunión con Dios, que entiendas a qué Dios te llamó y que lo hagas cuando estés preparado para hacerlo. Nosotros no tenemos que frustrarnos e irnos a la iglesia. No, voy a crear mi ministerio y me voy. No, mi hermano, porque los dones que Dios te dio no fueron para eso, sino para la unidad. Ok, y la meta, como decíamos, Efesios 4:13, nos habla de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y esta meta tiene que ver con un fin último, y es el conocimiento de Cristo. Algunos dicen que este conocimiento de Cristo y esta unidad de la fe no es tan fácil o no se puede. ¿Sabe por qué? Porque ser fiel a la doctrina y a la fe y estar unidos, eso no se puede. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú quieres ser unido, bueno, queremos estar juntos, pero hay una diferencia teológica entre nosotros. Tú crees una cosa y yo creo una cosa, entonces no podemos estar juntos, nos separamos. Bueno, eso es cierto en algunos aspectos. Hay cosas doctrinales en las cuales no podemos ser negociables. En cuanto a Cristo, su evangelio, el pecado, la salvación, la fe, la esperanza que tenemos, donde nosotros no podemos ser negociables. Por eso es que nosotros como iglesia no podemos tener relación con los mormones. Nosotros no podemos, o con los testigos de Jehová, no es que no le amemos. Dios los bendiga y los alcance, los llame a salvación, les haga ver la verdad. E igual todas las religiones que puedan existir. Pero hermanos, nosotros no podemos tener comunión, sentarnos y compartir como si fuéramos hermanos, porque en esencia no somos hermanos. Cualquiera que rechaza a Cristo ha rechazado a Dios, ha rechazado el evangelio. Cualquiera que predica un evangelio diferente, dice la Biblia que sea anatema. Estamos hablando del evangelio, algo visceral. No estamos hablando si las hermanas usan velo o no usan velo. No estamos hablando si usan zapatos o usan sandalias. Si se pintan o no se pintan el cabello. No estamos hablando de esos temas. Estamos hablando de cosas verticales, la columna, el fundamento, que nosotros no podemos cambiar de fundamento. Porque nuestro fundamento es Cristo y nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Y no nos vamos a salir de allí. Pero en la iglesia hay veces, hay temitas que son así, que no están muy claros en la Biblia y que pueden generar división.
Bueno, este hermano cree que viene el arrebatamiento y el otro hermano cree que no. Entonces, bueno, no, hermano, no podemos estar en la fe porque no estamos en la fe, no estamos en el Espíritu, hermano, no. Eso es un tema que quizás no tiene mucha claridad. No vamos a separar por eso. Si las hermanas usan falda o no usan falda, bueno, vamos a estudiar la Biblia. En nosotros debe haber un espíritu de entendimiento, de sentarnos, vamos a estudiar la palabra con amor y llegamos a una verdad. No un espíritu, hermano, de lucha, de contienda acerca de la doctrina, sobre todo si somos hermanos en la fe. Amén. Nosotros no podemos negociar esos principios, como le dije, porque son el elemento doctrinal que nos vinculan, son el ancla de nuestra fe. Es el fundamento y un entendimiento bíblico, el conocimiento de Cristo, como dice en el pasaje, a fin, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un conocimiento de la palabra, del Hijo de Dios, de su evangelio, va a producir unidad. Porque mira, ve, si estamos en el mismo son, estamos en el evangelio, somos uno en Cristo Jesús. El segundo aspecto que habla aquí tiene que ver con ser como Cristo. El objetivo de ser transformados es que seamos como nuestro Señor, que seamos parecidos a Él en su andar, en sus enseñanzas, que andemos como Él anduvo. Hermano, el objetivo de los dones no es que nosotros seamos muy buenos en lo que hacemos, no es que quizás los sermones salgan cada vez mejor, o las personas que atienden en la puerta lo hagan cada vez mejor, o los que ejecutan los instrumentos lo hagan muy bien, o la persona. Eso no es el objetivo en fin. El objetivo principal es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Que nosotros agrademos al Señor con nuestra vida. Que cuando salgamos a la calle, la gente vea, oye, es un cristiano. Ese se parece a Jesús. Ese habla como Jesús. Ese reacciona como Jesús. Y que las personas vean a la iglesia y dicen, hermano, en esa iglesia está Jesús. Ese es el objetivo, que nuestro carácter sea conformado, lo dice claramente, a un varón perfecto, a la estatura y la medida de la plenitud de Cristo nuestro Señor. Esa es una meta sublime, ese es un estándar altísimo, hermano, es un honor, es nuestro marco de referencia. Nuestro marco de referencia no son los hombres, sino es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y ese texto está en el contexto del servicio. Jesús nos dio un ejemplo. Amén. Entonces es nuestro fin, mi hermano. Nosotros debemos mirarnos en un espejo realmente y vernos y ver la palabra y decir, bueno, pero ¿son mis actitudes como las de Jesús? ¿Son mis creencias como las de su enseñanza? ¿Yo creo lo que Él enseñó y realmente lo estoy viviendo? ¿Estoy yo peinando o arreglando esas partes de mi vida donde no me parezco a Jesús? ¿Yo luzco como Él? Y no solo individual, como iglesia, nosotros lucimos como Jesús. Nosotros somos amorosos como Él. Nosotros somos verdaderos como Él. Nosotros somos misericordiosos como Él. Esa es la pregunta. Ahora, versículo 14, yo creo que con esto podemos cerrar. Es que dice que hay peligros en no vivir de esta manera. Los peligros de no andar creciendo y en unidad son los siguientes. Versículo 14 dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, nosotros debemos ir creciendo juntos en la fe para que no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño? Es manipulable, es inmaduro, ¿verdad? Es el contraste de la madurez de la que estamos hablando. Es emocional, para que no seamos niños fluctuantes. Y este aspecto tiene que ver con la inmadurez. Usted se imagina, bueno, es difícil imaginarse. Usted se imagina un adulto tomando teta todavía. O en la cuna. Es una cunita ahí. O esperando que lo arrullen. Así como un bebé.
o que lo ayuden a caminar. ¿Usted piensa eso? Hermano, Dios no quiere que uno ande así. Y así es en la vida natural, en la vida pues, pero así también es en la vida espiritual. En la vida espiritual Dios espera que uno vaya creciendo, creciendo, creciendo. En la etapa que estás hoy, bien, pero vamos hacia adelante, vamos creciendo, vamos madurando. Eso es lo que el Señor quiere, para que no seamos niños fluctuantes. Y la palabra fluctuante tiene que ver como un mar. Estás en un mar y te tambaleas y vas para allá, vas para acá, con altos y bajos y nunca te estableces. Dios quiere que nosotros seamos creyentes establecidos y eso no se hace, eso no es posible si la palabra no está en tu vida y eso no es posible si no estás unido a la iglesia. Si tú no estás adherido a la palabra, al conocimiento de Cristo y no estás unido a la iglesia, tú vas a andar errante por ahí. Lo que el Señor no quiere, mis hermanos, es que nosotros seamos llevados por todo viento de doctrina, con falta de estabilidad doctrinal y en tu vida general. En contraste, Dios lo que quiere es que nosotros estemos afianzados al Evangelio, a su verdad y construyamos nuestra vida allí. Un piso sólido, no siendo llevado por lo novedoso. Hoy tantas cosas novedosas hay. Hay muchas cosas novedosas en el mundo de hoy, no solo las danzas como había muchos años atrás. Ahorita hay tantas cosas en las iglesias. Ahorita hay pactos, ahorita se hacen reuniones como para ofrendar cosas, se hacen reuniones como para subastar cosas, se hacen vendimias, miles de cosas se hacen en las iglesias, en el tema económico, en el tema de la enseñanza, peor todavía, se establecen doctrinas de hombre, lectura más bien de libros que de la palabra de Dios. Amados hermanos, nosotros debemos ver que nuestra fe esté fundamentada en la palabra, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y que lo hagamos en unidad. Por eso, hermanos, es que la iglesia es el ambiente seguro donde podemos estudiar la palabra y permanecer unidos. Es un ambiente donde aprendemos y quienes están en primeros principios dicen, hermano, ¿verdad que sí? Yo sí he aprendido en primeros principios o en nivelación, porque la iglesia es ese lugar. Es como pensaba en esta parte del sermón, y yo no sé si a usted le gustan los animales, pero si ha visto algún documental de animales, cuando un predador busca una manada de su presa, ¿a quién busca? Al más débil, al más pequeño, pero también al que más se aísla. Porque el que se aísla está en peligro, está solo. Hermano, lo mismo pasa en la iglesia. Si usted se aísla, si usted dice, bueno, yo no me voy a congregar más o no hay problema si no me congrego. Hermano, usted está en peligro. Su fe está en peligro. ¿De quién te va a ayudar a creer? ¿Quién te va a fortalecer? ¿Quién te va a llamar? ¿Quién te va a agarrar? Mira, te vas a ir por el barranco. ¿Quién te va a decir? Mira, ahí está el enemigo. ¿Quién te va a decir? Si tú te fuiste. Hermano, la iglesia está aquí. La iglesia. Yo no sé si tú estás volviendo o si has pensado en irte. La iglesia está aquí. Los hermanos estamos aquí y no nos vamos a ir. Y si te vas, te vamos a llamar porque no queremos que te pierdas. No queremos que te pierdas. Hermano, valora la iglesia local. Aquí están las personas que te aman, imperfectas, pero te aman. Y es la forma como Dios estableció para que tú crecieras y para que yo creciera. Ese es el amor de Cristo, hermano, que nos habita, que va más allá de los abracitos, los besitos. Es un amor que te rescata del hoyo. ¿Cuántas veces yo en el hoyo me tendieron la mano y el Señor me agarró? Y fue un hermano que me agarró y me levantó. ¿Cuántas veces, mi hermano? Ese es el amor de Cristo que nos levanta y nos ayuda a crecer. Pero es en la iglesia. No es errante de iglesia en iglesia. Ese no es el modelo que Dios estableció. El versículo 15, solamente me quiero quedar ahí en las primeras palabras que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. En todo, en aquel que es la cabeza. Hermano, la verdad y el amor. Debemos seguir la verdad y el amor. El que ama dice la verdad. Te corrige con amor. Y quizás a veces las palabras desde aquí del sermón se escuchan fuertes, duras, pero es que el amor nos lleva a decir la verdad. Pero también el que dice la verdad debe decirla con amor y por amor.
Amados hermanos, el Señor nos ayude y nos guíe con su palabra. Nosotros hoy, yo veo hacia atrás y yo pensaba en esta parte y yo decía, Señor, es que crecer no es fácil. Crecer no es fácil. Lo que nosotros somos hoy como iglesia no es mucho, pero yo voy hacia atrás y yo digo, Señor, hemos crecido. Señor, hemos crecido. Y no me refiero a los números, la cantidad de personas, sino, hermano, me refiero a que el Señor nos rescató de un pasado donde nosotros hayamos visto nuestro pecado, donde nosotros estábamos alejados de Dios. Nosotros vimos nuestro pecado, nuestros errores. También hemos visto cómo Dios envió personas para que nos ayudaran, nos levantaran. También vimos cómo Dios metió su mano y nos levantó. Hemos visto hermanos que han caído en medio de todos estos años que han pasado, hermanos que se han levantado. Hemos visto nuevos creyentes que ahora son un poco más maduros. Hemos visto que hermanos se han adelantado, se han ido con el Señor. Hemos visto que hermanos se han ido del país, que han vuelto. Hemos visto a la iglesia creciendo. Hemos visto hermanos que han caído, pero hemos visto hermanos que se han levantado. Hermano, y todo por el poder de la palabra de Dios. Todo por el poder de la Escritura y la iglesia. Los hermanos, nosotros hemos llorado aquí con los que lloran. Nosotros hemos también nos hemos gozado con los restaurados. Hermano, no podemos decir que si somos un cuerpo y nos vamos o hacemos cualquier cosa, no afecta a la iglesia. Porque, hermano, siempre afecta a la iglesia. Todo lo que hacemos, hermano, afecta a la iglesia. Los padecimientos, las caídas, cuando las personas se van, vienen, si alguno parte. Todas esas cosas afectan a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros hemos visto cómo en medio de los tiempos más difíciles Dios levantó hombres y mujeres con temor de Dios, comprometidos con servir al Señor, se agarraron de su palabra, se pararon y dijeron, Señor, vamos adelante. Confiaron en que el Señor iba a responder y hemos visto cómo el Señor ha estado restaurando a la iglesia y seguirá haciendo. Nosotros hemos visto este pasaje, que la iglesia va creciendo y hoy le damos gloria a Dios. Hermano, y si usted está aquí en esta iglesia, piense que Dios lo ha traído. Es así. Y que sigamos creciendo. Amén. Que este camino, los años que nos quedan hasta que el Señor nos lleve o nos mande para otro lugar, sea creciendo unidos. Amén. Señor, te adoramos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es eficaz, Señor. Gracias porque con tu palabra, Señor, nosotros hemos sido consolados, fortalecidos, llamados, Señor. Y hemos sido establecidos. Gracias, Señor, por el amor que hay entre nosotros. Porque ese amor no es de nosotros, Señor. Ese amor es tuyo. Gracias por amarnos y hacernos uno, Señor. Y hacernos tu iglesia, tu pueblo, tu nación. Y tenemos la seguridad de cuando venga, Señor, seremos levantados los que estamos acá, Señor. Contigo, iremos contigo a tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, si alguno de nosotros acá no te conoce, Señor, y no es tu pueblo, algún invitado, Señor, pueda creer en ti, confiar su vida a ti, Señor, y ser parte de esta tu iglesia, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de ser tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a guardar la unidad. Ayúdanos, Señor, a ser cuidadosos en nuestros tratos. Ayúdanos a servirnos con amor los unos a los otros. Ayúdanos a amarnos de verdad, Señor, en los tiempos difíciles y en los días oscuros, que podamos ver la mano de los hermanos tendidas hacia nosotros para ayudarnos en días difíciles y podamos nosotros correr por aquellos que han caído en los días difíciles también. Fortalécenos, Señor, que podamos crecer a la medida tuya, Señor. Que nuestro carácter, Señor, sea conformado a tu medida. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. Gracias, estamos gozosos porque sabemos que un día tú vendrás, Señor, y seremos completamente transformados, cuerpos gloriosos a tu imagen, Señor, ya sin pecado, sin esta naturaleza pecaminosa, delante de ti, alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Señor. Tu iglesia te alaba, te adora, porque tú eres digno de adoración, porque tú eres el Rey de Reyes, porque eres nuestro Dios y Padre, nuestro Señor y nuestro Salvador. Toda la honra
y el honor a nuestro buen y santo Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, mi hermano. Denle un aplauso a Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador.